una rinoplastia, de repente un aumento de mamas, muchas cosas suceden. Y hubo un tiempo en el que las curvas, digámoslo así, estaban muy de moda, aunque para mi gusto y mi opinión personal, un cuerpo nunca debería estar de moda porque todo el mundo tiene una manera de ser particular y cada quien es perfecto mientras que esté saludable. Y también, hablando de celebridades, hemos visto como de repente esas personas que, no sé, estaban con mucho volumen, algo así, andaban rellenitos y que incluso lo habían hecho parte de su marca personal de un momento para otro. Flaquitos, chupaditos. Y hay muchos rumores, muchos mitos acerca de cómo estas personas consiguieron este tipo de resultados así de rápido. Y por allí entonces hay un medicamento bastante famoso, pero vamos a conversarlo con una especialista en la materia, médico endocrinólogo, así que bienvenida Natacha Vilera. ¿Cómo estás? Vilera. Bienvenida. O sea, para mí es un placer poder aclarar las dudas sobre semaglutide. Total. El semaglutide tiene varias presentaciones y las inyectadas es Ozempic y Wegovy. Y se volvió muy de moda porque obviamente este es un medicamento que se ha usado en pacientes que viven con obesidad y sobrepeso para perder peso. Pero este medicamento para perder peso es obviamente recetado por ustedes como médicos para, por ejemplo, pacientes que realmente luego se vayan a someter a alguna cirugía bariátrica, o es simplemente para ayudarlos en su rutina diaria, por ejemplo, si van al gimnasio o hacen alguna actividad física. La indicación formal de semaglutide para pacientes que viven con obesidad es que tengan un índice de masa corporal del 27 kilogramos por metro al cuadrado, que tengan alguna comorbilidad asociada a esta, puede ser hipertensión, dislipidemia, diabetes, o que el paciente tenga síndrome ovario poliquístico, viva con apnea obstructiva del sueño, o que tenga un índice de masa corporal de 30, que ya te habla de obesidad grado 1. A ver, y cuando entendemos que estas son algunos de los requisitos, y con mucho cuidado esa palabra, para tomar esta medicina, ¿qué sucede si no los cumplimos? Cuando vemos una persona que estaba con una salud, vamos a decir, una buena salud, y de repente empiezan a consumir este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro organismo? Fíjate, las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años. Nosotros trabajamos ahora mucho cuando evaluamos pacientes que tienen algo de exceso de peso con composición corporal. Porque nosotros estamos compuestos de músculos, de tejido graso, o sea, de tejido celular subcutáneo, y de agua. Si tenemos un porcentaje de grasa muy bajo y el paciente usa Ozempic, obviamente va a perder masa muscular. Y ocurre algo que es un término que está de moda, pero cuando lo buscamos en los trabajos de investigación, que hablan mucho sobre la cara de Ozempic, que es esos pacientes que esta pérdida brusca de peso o de tejido celular subcutáneo, de exceso de peso, lo que hace es disminuir la grasa facial, y esto es lo que ocurre es que el paciente se ven como demacrados. O sea, la cara se le ve más hundida, pierde la elasticidad, se pierde el tejido, o sea, el paciente se ve muy demacrado. A mí me llama la atención siempre que se hablan de estos temas en donde, a ver, si los famosos lo usan, entonces yo puedo ir realmente a una farmacia y comprarlo como si, no sé, me estoy comprando un analgésico, un tachipirín. No. La indicación formal tiene que estar prescrita por un médico especialista en el área, que conozca sobre Ozempic, sobre los efectos adversos, sobre todo porque el paciente los va a presentar. O sea, el 30 a 44% de los pacientes que utilizan semaglutide pueden tener síntomas gastrointestinales, y esto es algo que es real, el paciente te lo va a referir. En la mayoría de todos estos síntomas gastrointestinales, el más frecuente son las náuseas. Obviamente, principalmente, el paciente pierde el apetito porque se va a sentir más saciado, va a tener un vaciamiento gastrointestinal más lento, que es como los mecanismos que el medicamento tiene en el organismo para que podamos lograr esos objetivos que deseamos en cuanto a pérdida de peso. Porque también tenemos que tener claro que también está indicada en pacientes que viven con diabetes tipo 2 para control metabólico, ¿sí? Mejoría de la glicemia, y además que disminuye el riesgo cardiovascular en los pacientes. Y aprovechando que te tenemos y que tu especialidad, digamos que habla acerca de la funcionalidad que tienen
a ver, las hormonas dentro de nuestro cuerpo, ¿qué entonces efectos adversos produce este medicamento más allá de la pérdida de masa muscular, sino quizás en ese desequilibrio hormonal? Fíjate, normalmente, o sea, el semaglutide, para que todos podamos saber qué es un análogo de los receptores GLP-1. El GLP-1 es una hormona que nosotros mismos sintetizamos a nivel entérico, en conjunto con el GIP. Estas hormonas se llaman incretinas y se liberan cuando estamos en presencia, está en presencia de alimentos de carbohidratos, de glucosa, para que tengamos una secreción de insulina adecuada. Una de las cosas que el paciente tiene temor, porque como se usa también para pacientes que viven con diabetes tipo 2, es que pueda causar hipoglicemia. Él no causa hipoglicemia porque el medicamento funciona en presencia de alimentos, ¿ok? O sea, la secreción de insulina va a ocurrir en presencia de alimentos, no lo va a hacer así de forma espontánea y al azar. Lo que mayormente puede ocurrir en cuanto a los pacientes de forma general que lo usen, que no tengan una indicación adecuada, es la pérdida de la masa muscular por la reducción rápida de peso que el paciente va a tener. Okay. Y estos síntomas estéticos que los pacientes no desean. Hay algo que siempre sucede cuando medicamentos o varitas mágicas se hacen virales en redes sociales, y es que se empieza a especular mucho de los efectos que puede traer, no tanto de repente lo del medicamento en sí, ¿no? De repente por las hormonas y todo lo que sucede en nuestro organismo, sino que lo estamos haciendo con el fin de conseguir un look específico. Y muchas veces eso se pierde y se habla del efecto rebote. Y sobre todo con este medicamento es algo que se ha popularizado mucho. A ver, ¿tiene o no este tipo de efecto luego de que se deja de consumir? Fíjate, cuando lo utilizamos para diabetes o cuando lo utilizamos para obesidad, ahora la obesidad ha cambiado el panorama, porque antes planteábamos que la obesidad era un factor de riesgo para algunas patologías. Ahora la obesidad, desde este año y ya desde el 2016 se venía hablando que es una patología. Es un estado crónico inflamatorio perenne que el paciente va a tener y se debe tratar como una patología. Y como toda patología crónica, requiere un medicamento de forma permanente. ¿Sí? ¿Qué ocurre con Ozempic? Se ha hablado que, en vista de que nosotros lo utilizamos de forma titulada, la pérdida de peso es de forma más progresiva, ¿sí? Y logramos mantenerla mucho más tiempo. Hay algunos tips que nosotros tenemos para que estos pacientes no recaigan, y es que durante todo este tiempo lo ideal es que el paciente adopte estilos de vida saludables. El paciente tiene que tener, porque esto no es mágico, o sea, esto no va a venir y me va a bajar de peso si yo me quedo sentada en mi casa viendo la televisión, o sea, eso no va a ocurrir. El paciente tiene que adoptar estilos de vida saludables. Tener un patrón nutricional adecuado, indicado por un médico nutricionista, porque nosotros tenemos esta idea de que entendemos que es comer saludable, pero come saludable pero no porcionado. Por eso es que es importante que el paciente acuda con un médico nutricional o un nutricionista que te dé un patrón nutricional adecuado, actividad física adecuada, y en este tiempo él pueda adoptar este estilo de vida. Porque ¿qué ocurre? Una vez que suspendes el medicamento, se demostró y se habla en algunos estudios que algunos pacientes lograron reganar no la totalidad de su peso, pero al menos 2/3 de lo que logró perder posterior a un año. Igualmente, las partes metabólicas reinciden nuevamente si se deja de consumir el medicamento. ¿Por qué? Porque obviamente la diabetes tipo 2 es una patología igualmente crónica que debe tener un tratamiento de forma permanente. Entonces, si yo voy a iniciar Ozempic para tratar diabetes tipo 2, no puedo suspender el tratamiento una vez que logro mejorar el paciente metabólicamente. Eso es tal cual como lo que sucede con todas las dietas que son express, cuando uno ve esas publicidades que uno dice, bueno, en 2 semanas tengo un viaje para la playa, ¿cómo bajo 10 kilos? Imposible de manera saludable. Exacto. Imposible de manera saludable. Y no has tenido más razón en tu vida que en el momento en el que dijiste que comer saludable no es nada más empezar a comer vegetales y pollito a la plancha, ¿no? En porciones. Y se los digo yo, que hace 2 meses inicié con mi nutricionista y ya he bajado unos cuantos kilos de la manera como tiene que ser. Hablamos de Ozempic en la parte de Hollywood, ¿no? Lo que utilizan quizás los famosos para poder llegar a su peso ideal, pero aquí en Venezuela, o al menos en Latinoamérica, sí, uno recurre a la famosa moringa, ¿no? Y uno dice, ay, la tomo en ayunas, no sé qué, y ya eso me seca y estoy lista.
Usted lo importante es que acuda siempre a un especialista cuando se traten en temas de salud, porque la salud no puede jugarse como un ping-pong, para nada. Usted tiene que realmente ir con quienes vale la pena recetar los medicamentos o las fórmulas o las recetas concretas para que usted logre ese peso ideal o la salud que requiere. Natacha, un placer haberte tenido con nosotros acá en La Tisana para debatir sobre este tema. Me encantaría, por favor, tus redes sociales. Bueno, me pueden conseguir en mi Instagram como doctora Piso, Natacha Piso Vilera. Ahí comparto mucha información sobre toda la parte de endocrino y también hablo mucho de obesidad.